Carlos, con un pie en el abismo. Capítulo 22. El viento de levante soplaba con bravura, complaciendo, como mejor sabía, sus instintos más primarios. Instintos que se veían correspondidos en forma de prominentes olas, que sin rumbo aparente se decidían a impactar sobre las rocas, haciendo de ellas un punto de encuentro idóneo para dispersar su masa acuosa en forma de finas gotas. Lo que intentaba ser un paseo de reconocimiento de la zona se estaba complicando por lo que comportaban aquellas circunstancias meteorológicas. Fenómeno adverso y novedoso para Carlos, pero no así para sus autóctonos, que sabidos de lo que significaba el viento de levante, aceptaban las normas de la zona. Espectáculo visual por el cual el interesado se apresuraba en dar con algún lugar donde cubrirse de aquellos finos granos de arena que le impedían respirar con normalidad. Búsqueda que se hacía con lugar idóneo al dar con dos pequeñas embarcaciones hechas para la pesca de sardinas y arenques, que si se prestaba, alguna merla o caballa desorientada también se festejaba como parte del botín. Localización que se veía ocupada por un hombre que por la barba bien blanca y su rama de regaliz en boca y gorra de marinero algo deshilachada, hacía pensar que su edad estaba más que justificada para despreocuparse de las artes de la pesca salvaje en compañía del frío y los rayos del sol, manteniendo su hacer desde sus manos trabajadas en sintonía de la red de pesca que iba arreglando de forma amena pero sentida. Circunstancias presentadas daban para que el recién llegado buscase la complicidad de aquel marinero jubilado, encontrando en él una mirada algo cansada, pero atenta, que sin más preámbulos se envalentonaba en saber de su maestría, ya aprendida desde años ya lejanos. «Mucho gusto, caballero. Menudo temporal. Buenos días, muchacho. Este viento forma parte de nuestras raíces. Estoy de paso, ¿sabe? ¿Y qué se trae por aquí, si se puede saber? Estoy intentando encontrar el barrio de la Tunara. ¿Lo conoce? ¿No lo voy a conocer?» Carlos se alegraba por saber que podía hablar con alguien que conocía de buena mano la historia de aquel barrio legendario, siendo el mismo lugar donde se vería nacer a su padre. Con la confianza que se respiraba entre las dos partes, Carlos buscaba asiento, como si de ello la conversación se fuera a dar con mejor pie, pero sin tiempo se veía al ser interpelado por aquel señor de barba canosa, al señalarle que detrás de las rocas que le indicaba había una pequeña silla donde poder seguir con la conversación. Señas que daban con aquella reliquia que, trayéndosela hacia donde tejía el viejo marinero, se aposentaba para preguntarle más cosas al respecto de aquella barriada algo cambiada. ¿Me puede contar qué tal se vivía en la Tunara en sus años de mozo? Mire, joven, como veo que le interesa, le voy a contar lo mejor que pueda. Muy amable, de verdad. La Tunara era y sigue siendo un barrio de pescadores, aunque ahora ya no sea lo mismo. Me sabe mal decirlo, pero ha perdido cierto encanto. Ya no es la misma Tunara que antaño, y todo por la dichosa droga. Entró la heroína y el hachís y lo estropeó todo. Sí que es verdad que se ha invertido en la zona para lavar la imagen del barrio, dejándose ver lo que ahora puedes ver: casas con su agua corriente y su luz y los servicios municipales oportunos, lo que ha traído cierto bienestar al lugar. Pero también es verdad que con la dignidad con la que se vivía antes, ahora ya no se da. Éramos gente humilde, y no te niego que también había su trapicheo, pero es que ahora las mafias de la droga se han hecho con el lugar. Carlos, alzando la mirada, buscaba corroborar aquellas palabras, que sin tiempo para observar las variadas fachadas expuestas y sus vecinos algo distanciados del lugar donde se encontraban, se centraba en seguir sabiendo de aquel barrio gaditano. ¿Y de qué se vivía? Sobre todo de la pesca, aunque algunos vecinos se iban hasta Gibraltar buscando mejor sustento. Piensa que allí se pagaba mejor, cosas de la patria británica. Pero también es verdad que aun habiendo cierta pobreza para algunas cosas, siempre se intentaba que a nadie le faltara lo básico para vivir con dignidad. Entiendo. ¿Y sobre los chavales que vivían por aquí? ¿Cómo les iba? ¿Se les permitía estudiar o no había otra cosa que ir a trabajar? Muy complicado. Piensa que la prioridad era el pan, con lo cual, de bien jóvenes, les tocaba arrimar el hombro.
Sí que se intentaba que el graduado escolar lo tuviesen, pero muchos ni eso. Los contrastes entre clases sociales se veían claramente, sabiendo quién podía tener 2 pares de zapatos y ropa de gala para los días de misa. Pero ya te digo, siempre con honra y buen hacer, y con el plato de comida en la mesa y algún detalle para las fiestas navideñas, eso siempre. Y sobre todo, intentando mantener las formas para que los vecinos no pensaran que no se sabía criar a los hijos. Tienes que pensar que al final cada familia arrastra su historia, historias que generan chismes si lo que traen de sí no casa con la visión más puritana de las personas. Aquel anciano marinero empezaba a sentir cierta curiosidad por saber del interés que demostraba tener Carlos por aquel barrio con tanta historia. ¿Por qué tanto interés en saber de la Tunara? Bueno, digamos que Carlos dudaba si debía decirle la verdad o cabía seguir manteniendo cierta distancia respecto a sus verdaderas intenciones. Vamos, que no te preocupes, que si no quieres contarme porque estás por aquí, tus motivos tendrás. Carlos se despojaba de sus dudas expresándole al viejo marinero cuáles eran sus verdaderas intenciones por las cuales había llegado hasta allí. En la Tunara nació mi padre, ¿sabe? Que por razones algo complejas de entender, se me animó a venir hasta la línea de la Concepción donde, por lo visto, supongo, y por eso creo que estoy aquí, necesito saber de la historia del lugar. Ante aquellas palabras tan sinceras, aquel señor de rasgos cansados se ofrecía a seguir contestando cualquier duda que tuviera al respecto. Pues venga, pregunta, aunque no te creas que voy a estar todo el día por aquí, que hoy me toca caldereta de bacalao y mejillones en su salsa, que por si no lo sabes, aquí se come de lujo. Sí, la última. ¿Usted fue feliz mientras vivía en la Tunara? ¿La de verdad? Por supuesto, no tengas ni la menor duda, aunque el tiempo ha ido cambiando el barrio. Ya me ves, tejiendo mi red, reseca pero digna ella. Y hasta que no me muera, que espero que sea más tarde que pronto, pienso seguir viniendo todas las mañanas a contemplar este maravilloso mar que tantas alegrías me ha dado. Aquel hombre, desprovisto de maldad, dejaba saber que no quería dejarse arrastrar por la edad, expresando sus últimas palabras al detectar en Carlos el motivo por el cual se encontraba de visita en tan digno lugar. ¿Sabes una cosa, joven? Cuando conoces tus orígenes, todo es más fácil. Ya no debes preocuparte si lo hicieron bien o mal, y si tienes dudas al respecto, no culpes a las personas equivocadas. Debes ser tú mismo quien se perdone. Si hay cosas que no te gustan de quien crees creer que es el responsable de tus frustraciones, tienes un largo camino que recorrer. Horas y más horas en la mar me han dejado saber 2 cosas bien claras. Una, que las circunstancias vividas no hacen a la persona, solo la condicionan. Y 2, el querer hacer ver al otro como el culpable de tus males solo te llevará a reafirmarte sobre aquello que no quieres ver en ti mismo. Eso es lo que te puedo decir si quieres seguir recorriendo tu propio camino. Carlos aceptaba aquel mensaje cargado de sabiduría, sabiendo que no necesitaba saber más al respecto. Aquellas últimas palabras de aquel viejo marinero, nacido y criado en la Tunara, le llevaban a reflexionar sobre lo dicho para que se pudiera afianzar en él, dejando en ese instante la mirada fija ante aquel mar libre de ataduras, que por los empujes del viento de levante se dejaba impregnar del lugar. Sutilezas, en forma de palabras venidas del mismo, que se dejaba despedir desde una de sus poesías, que por su valor buscaba que Carlos supiera de ella. Poesía que decía tal que así: me gusta el aire por el descontrol que se genera en mí, por su caos, porque no puedo controlar su intención. El rugir del viento, escuchando el silbido que emana al mostrar su forma de ser, me atrapa, me sumerge en mi propio caos. Cuando te encuentras ante el viento, sabes que está presente, lo palpas, hace acto de presencia en tus propias carnes, notando su contacto por cada poro de tu piel y, si le dejas, hasta de tu alma. El viento nos recuerda que somos vida, vida movible, pasajera, pero permanente si se acepta. Hay momentos que cesa, pero cuando llega, sabes que lo que trae de sí es vida, porque nos hace saber que lo que viene también se va,
hasta que de nuevas decide regresar. La chispa divina, fuerza única, se da desde el llamado caos, siendo el reservorio de la creación, la fuerza vital que yace en cada ser conectado con el sentir de la naturaleza. Las fuerzas de la naturaleza regulando el compás de los acontecimientos, dirimiendo lo que no se ha sabido ajustar, lo que se ha dado por válido y ahora nos recuerda lo vulnerables que somos, la vida misma haciendo acto de presencia. Instante presente, único e inigualable, irrepetible, aunque se intente recordar e inmortalizar. Carlos, sostenido por aquellas tierras, buscaba conectarse con su padre, siendo un hombre que mediante sus viajes había buscado la forma de despojarse de su propia realidad. Familia querida, pero desvalida, donde se encontraría con la obligación de mantener el buen hacer de los mismos una vez su querido padre dejaba este plano. El padre de Carlos, que por su pronta emancipación y búsqueda de un sustento con el cual aportar en la economía familiar, le había hecho rehén de sus propios sueños, anhelos que no tenían en boca el cobijo de un recién nacido. Todo lo contrario, él lo que deseaba era salir de aquella entramada causa servida para los demás. Pero se dieron las circunstancias de dar cobijo a un retoño que con su frente arrugada y sus prietas carnes pedía darle el cobijo merecido. Cobijo que traía de sí tener que seguir sosteniendo a su familia consanguínea, despegándose de la atención oportuna y el abrazo cálido de su primer hijo y último. Carlos había sentido cierta carencia afectiva. Necesitaba sentirse apoyado, saber que sus actos se veían corroborados. Buscaba aquellos mensajes de apoyo que le empujasen a seguir avanzando en sintonía de sus inquietudes personales, que le llevaran a obtener la suficiente fortaleza para creer en sí mismo. Carlos necesitaba de la validación de su padre, de sus arengas y motivaciones. Pero el trabajo, la familia y sus propios miedos mimetizaron al propio Carlos, arrastrando sus propias carencias que había visto pasar por aquellas 4 paredes que fueron haciendo de cobijo para Carlos. El mismo que liberaba las memorias de su padre, dándole las gracias por lo que había recibido de su parte. De esta forma, observaba a su padre como si en ese preciso momento lo tuviese enfrente, viendo cómo sus ojos vidriosos reflejaban el orgullo que le merecía su hijo, sabiendo que sus intenciones y propósitos solo le pertenecían a él y a nadie más. Abrazo cálido que dejaba el espacio para que cada uno siguiese con su propio camino. El padre de Carlos dejaba que su hijo volara aceptando que ya no le podía enseñar nada más. Caminando por las calles del centro de la ciudad, Carlos buscaba una pescadería que le ayudase a hacerse del género que tanto se estimaba por aquellos recovecos. Intenciones que buscaban de aquel género fresco los ingredientes necesarios para elaborar un sabroso arroz en forma de agradecimiento hacia Wilson por los servicios prestados, teniendo para ello una pescadería de un nombre muy certero que con el rótulo bien iluminado se dejaba leer: Sofía, tu pescadera de confianza. Establecimiento regentado desde los años 80, donde en esos momentos se veía rodeado de amas de casa y algún que otro iniciado en las artes culinarias. Entorno propicio para hacerse de un calamar con su tinta, de un par de puñados bien generosos de cigalas y algunos mejillones bien hermosos con su ramillete de perejil para perfumar el fumet de pescado venido de ciertas especies de pescado acordes a tal menester. Compra que se veía amenizada por la generosidad de la pescadera, obsequiándole con medio kilo de camarones en forma de entrante. Camarones sacados de la lonja, que por su frescura, la propietaria del negocio le indicaba la forma de sacarle el mayor partido posible. Mira, hermoso, coges una sartén generosa y la bañas con un dedo de sal gruesa. El fuego alegre, que veas que la sal te empieza a saltar. Y cuando lo haga, pon los camarones en la sartén. Eso sí, mucho ojo, vuelta y vuelta, que ya verás que en nada los tienes. Con la compra principal hecha, solo faltaban 4 ingredientes más para abordar aquel encuentro culinario, teniendo para ello la frutería Encarna, donde, saliendo con todo lo necesario y con la hora dando señas de que tocaba empezar a meterle mano a los fogones, se daba de frente con Wilson. No por casualidad divina ni por estar pactada,
sino por la cercanía que traía consigo la calle donde se encontraba su puesto de trabajo, el mismo que a mucha honra se dedicaba a la paquetería urgente, dando solución a cualquier demanda de sus clientes, donde muchas veces, por razones del oficio, le tocaba dar con diferentes pueblos de la comarca para que la empresa siguiese ganando cuota de mercado. Idas y venidas, que por su pericia con los mandos y su temple para no perder la compostura en los momentos más estresantes del reparto, le habían hecho trabajador del año por segundo año consecutivo, ganándose de ese modo un jamón de crianza obulense. Jamón que por su crianza estaba considerado uno de los mejores jamones de pata negra que se podían degustar en territorio español. Encuentro que les llevaba a saludarse de forma efusiva, los mismos que se mantenían en medio de la acera haciendo que un señor, que en ese momento decidía pasar con su silla de ruedas, se encontrara algo contrariado por no encontrar el paso que le permitiera proseguir con su marcha. Maniobras de aquel señor, que sin ver la forma de poder pasar decidía señalar su desaprobación con ciertos aspavientos mientras refunfuñaba algún que otro improperio de difícil comprensión. Pequeña anécdota que pasaba de largo al llevar a sus interesados a seguir la marcha para no incomodar a los vecinos que se mantenían ligados a sus prisas cotidianas. ¿Qué te traes entre manos, hermano? ¿Te gusta el arroz de pescado? ¿Cómo no me va a gustar? Pues vete preparando, que te voy a preparar un arroz marinero que te vas a chupar los dedos. Eso sí, arroz negro, que le va a dar otro toque. ¿Arroz negro? Si pa' negro ya estoy yo. Carlos no podía contener la risa, mientras Wilson se señalaba la piel por si había alguna duda al respecto. Le voy a echar la tinta de calamar que he comprado, por eso va a salir negro. Ya lo sé, hombre. ¿Y tú qué? ¿Qué te traes de bueno? Acabo de salir del curro. ¿Qué te parece si vamos tirando para casa y seguimos comentando la jugada? Intenciones que permitían pasar de escenario, si se quería dejar ver la mesa del comedor como nunca antes se había visto. Platos, copas, servilletas, toda la vajilla preparada para las grandes ocasiones, esperando que fuera amenizada por el sabroso arroz que se dejaba oler por la escalera principal de aquel edificio de 4 plantas. Copas amenizadas, con un buen vino blanco en su justa temperatura, como preludio del primer brindis que llegaba con el entrante esperado. Camarones que dejaban toda la magia gustativa mediante aquellas cabezas hechas al punto, quedando limpias de cualquier caldillo despistado. Hasta que se daba con la gran y esperada cazuela de arroz, haciendo que Wilson quedara maravillado ante aquella obra de arte. Cuchara en mano, como encargada de ir dejando el plato rebañado, permitiendo que la prueba del delito quedase sustentada mediante los restos del solaje tintado por la tinta del calamar. Sobremesa, que pedía ir recogiendo los restos del banquete, aceptando que la morriña quería hacer de las suyas. Con el descanso merecido, Wilson y Carlos cerraban la puerta del apartamento donde cada uno iba acompañado por una bolsa de deporte, teniendo en su interior lo justo y necesario para darle bien fuerte al saco de boxeo, porque ese era el objetivo. Wilson estaba comprometido para que su nuevo amigo le diera bien fuerte a la vida, y para ello tocaba exteriorizar su fuerza interior, dejándose saber que tenía las herramientas necesarias para avanzar libre de temores infundados por otras voluntades. De esta forma, Carlos se apretaba el nudo del pantalón prestado para la ocasión, que con aires de boxeador amateur se dirigía en compañía de Wilson hasta la zona de calentamiento. Paso firme, que les acompañaba con toalla en mano por si el sudor se hacía presente, recordando por el pasillo de vestuarios las instrucciones necesarias para entender cómo se preparaba un boxeador. Entrenamiento que se iniciaba con el correspondiente calentamiento para no contraer alguna molestia de difícil arreglo. Ejercicios que se amoldaban mediante algunos saltos a la comba como medio idóneo para ir destensando las articulaciones. Con cierta inercia afianzada, tocaba pasar a la segunda fase del calentamiento, donde, sin más preámbulos, Wilson le iba indicando cómo debía golpearle al saco en forma de balón cosido en hilo gordo para que el tejido resistiera los diferentes embates contraídos. Balón, algo desgastado por los golpes recibidos, que por sus movimientos inciertos, hacían que Carlos tuviera que mantener la concentración más sentida si no quería dar con las miradas de los allí presentes. Soplidos desacompasados dejaban saber cierta fatiga
por las semanas desprovistas de la necesaria práctica deportiva, que sin renunciar a ella se afianzaba en la necesidad de continuar, ya que tenía claro que aquello solo había hecho que empezar. Con los preliminares hechos y los puños medio adiestrados, tocaba pasar a la segunda fase, dando con el temido y conocido por todos el incombustible saco de boxeo. Mirada fija, que Wilson seguía de reojo, sabiendo que aquel deporte le estaba enganchando. Se lo estaba haciendo a su medida, y para alguien que llevaba años dejándose la piel en diferentes cuadriláteros del país de adopción y fuera de sus fronteras, era más que un halago. Muy bien, Carlos, te quiero presente, sin pensar en nada más que en este preciso momento. No me interesa el paseo que has tenido esta mañana, ni que recuerdes el arroz tan bueno que te ha salido, ni lo que te pueda deparar el mañana. Nada. Todo eso aquí no vale. Si pierdes la concentración, el rival te va a dejar en el suelo. ¿Te queda claro? Wilson no quería que se fuera de aquel gimnasio sin aprender nada al respecto. Aquella velada improvisada debía serle de ayuda, teniendo la convicción de que iba a salir de aquel gimnasio con la suficiente fortaleza como para afrontar cualquier reto que se le pusiese por delante. Muy bien, entonces brazos a la altura de los pómulos, piernas semiflexionadas y el pie izquierdo avanzando al derecho. Juego de cadera mientras rotas la cabeza según el brazo con el cual vayas a golpear. De un lado a otro, como si no te pesara. Para ello, el saco debe ver en ti que no eres alcanzable, sin tiempo para protegerse, sin la capacidad de librarse de tus golpes ágiles pero secos. Tú tienes el control de la situación, y así se lo dejas ver, golpeándole fuerte en su zona central, allí donde más le duele. Carlos, con cierta convicción por las instrucciones dadas, se veía impactando con sus puños prietos al saco de cuero que venía a representar su rival de ring. Golpes de izquierda a derecha que se hacían cada vez más sonoros, dejando escuchar el crepitar de aquel saco hecho a esos menesteres. Golpes diestros que surgían de forma veloz, empezando a impregnarse en sus pupilas otra mirada que se hacía cada vez más segura, marcando en sus retinas cierta cólera no controlada. Gestos que rápidamente se hacían perceptibles por Wilson, llevándole a corregir los instintos que empezaba a ver en su pupilo, ya que lo que buscaba era que conectara con la templanza que le diera el convencimiento deseado sin caer en otras pretensiones menos certeras. Wilson estaba convencido que aquel deporte que se entremezclaba entre el contacto hiriente y el baile acompasado no iba de violencia injustificada, sino de respeto hacia el oponente. Cuando peleas con rabia, cuando te surge la ira y el dolor mal digerido, tus golpes son menos efectivos, pierdes la concentración, te haces burdo con tus golpes, eres previsible y arrogante a la vez. Y cuando eso pasa, mejor tirar la toalla, ya que en ese momento el oponente sabe que ha ganado. Carlos interiorizaba cada palabra recibida, indicaciones que le mantenían con la mente libre de pensamientos erráticos, dejándose llevar por el compás de sus respiraciones. Rápido como el viento, aquel saco era incapaz de parar toda aquella ingesta de golpes, hasta que el toque de campana lo sacaba de su juego de puños. Me estás dejando sin palabras. Parece que lleves meses practicando. Wilson, me siento como nuevo. Necesitaba descargar toda la frustración que llevaba dentro. Ya lo veo, solo hay que verte. Carlos quería más por lo que sentía, encontrándose cada vez más pleno por ir destilando ciertas experiencias ya pasadas y por las cuales se había visto desprovisto del valor merecido. Carlos estaba canalizando su pasado, sus instintos reprimidos. Estaba siendo testigo de todo lo que había dejado de hacer por miedo, por sentirse inferior, renunciando a momentos y experiencias, por si de ellas se iba a ver violentado o rechazado. Carlos había decidido que nunca más se iba a esconder, comportándose tal cual era y sentía, sin vergüenza ni dudas por si se iba a ver juzgado, expresando su forma de ser sin tener que pensar algo que no tenía que ver con él. El propio, que requería de encuentros sinceros y conductas libres de injurias y calumnias, ya que estaba preparado para avanzar. Aunque antes de cerrar aquella velada, faltaba la última enseñanza, la definitiva, la que debía ponerle la guinda al pastel. Escúchame bien, Carlos. Cuando me refiero a darle bien fuerte a la vida, te hablo en primera persona. Ya sabes que la vida no me ha regalado nada. En Cuba he crecido, he amado y llorado, pero las circunstancias van como van, no se pueden controlar. Y a mí, hermano Carlos,
Me ha tocado salir del país que tanto me ha dado para empezar de nuevo y poderle dar a mi mamá todo lo que se merece, que no es más que la vida misma. Todos nos merecemos vivir, y no por jugar con peores cartas uno se tiene que venir abajo, para nada, eso nunca. Somos luchadores, avanzamos con paso firme, y si las cosas se nos tuercen, buscamos soluciones, porque somos gente hábil, así que date el valor que te mereces, porque la vida quiere lo mejor para ti. Mantén tu mente serena, y deja de hacerte cargo de todo pensamiento dado para boicotearte, frustrarte, hacerte creer que no eres suficiente. Y si la cosa no sale según lo previsto, no busques hacer culpables de tus males a otras personas que en lo práctico no dejan de estar envueltos por el mismo relato, ya que si lo haces, solo vas a despertar más dolor e incomprensión en tu interior. Y eso, amigo mío, no va con nosotros, porque estamos aquí para ser nuestra mejor versión. Debemos estar allí donde nos pertenece estar, y si nos lo ponen difícil, seguimos. Que nos siguen poniendo trabas, no luchamos, seguimos. Que nos ponen palos en las ruedas, luchamos, peleamos, pero sabiendo que no estamos en contra de su falta de estima ni modales hirientes. Y si nos hacen daño, nos violentan o nos causan problemas, convicción. Porque cuando un corazón herido ve que no estás en contra de él, aquel mismo corazón se verá solo si no es capaz de exteriorizar de dónde le viene tanto dolor. Pero aún así, y mientras no sepa encontrar su razón de ser, el brazo tendido, buscando que pueda transmutar su dolor. Sin palabras, Wilson. Esto es lo que te puedo contar, hermano. Es mi verdad, la propia verdad, que me está permitiendo levantarme cada día dispuesto a buscar mi mejor versión, teniendo en consideración a las personas que me han acompañado y lo siguen haciendo. Carlos se mantenía exhausto, pero a la vez lleno de joya, plasmando en su rostro el merecido esfuerzo. Circunstancias presentadas que dejaban como cierre cierta consideración que necesitaba ser exteriorizada. Oye, Wilson, ¿sabes una cosa? Yo también buscaba ser deportista profesional, dedicarme a ello y recorrer el mundo compitiendo con los mejores. ¿Qué me cuentas? Sí, pero no supe mantener la persistencia necesaria. ¿Y qué deporte practicabas? Más de uno. Empecé con la natación, luego me pasé al fútbol y terminé haciendo triatlón. Probando suerte, entonces. Más que probar suerte, estaba allí donde me sentía cómodo. Te puedo decir que el deporte para mí siempre ha sido necesario, pero aún y así, cuando me tocaba dar el salto a la competición o me tocaba tirar el penalti que nos podía dar la victoria, en ese instante me venían las dudas en forma de miradas queridas y ajenas. La responsabilidad del capitán, del mismo que no puede fallar. Vamos a ver, Carlos. Aunque te pueda sonar una obviedad, tienes que tener bien claro que hacer deporte en sí ya es bueno. ¿Que me dices que te gusta competir? ¿Qué problema hay en ello? Disfruta de la experiencia, porque eso es lo bonito del deporte, y no la soñada meta, que no deja de ser algo efímero. 4 fotos y la entrevista de rigor, y de nuevas a sudar la camiseta para que sigan sabiendo de ti. En definitiva, te acabas convirtiendo en una expectativa que es halagada si gana, dando de esta forma voz al país que representas y a los sponsors que deciden invertir en tus facultades atléticas. Y esto te lo dice alguien que quiere lograr la gloria desde el boxeo. Pero eso no quita que tenga claro que la meta no hace al campeón, lo hace el camino. El camino que te labra la personalidad, el propio que te permite saber de ti, tanto en los buenos como en los malos momentos. Camino que te lleva a comprometerte con tu hacer. Camino para responsabilizarte de tus inquietudes y objetivos trazados. Por eso, lo que te pido, y esto grábatelo a fuego, dime, no te proyectes en la cima. Márcate un objetivo y empieza dando el primer paso, porque sin el primer paso difícilmente llegarás a dar el siguiente. Lo que dices me parece muy oportuno. Además, al final, uno debería marcarse sus propios propósitos, resulten complejos o no para el resto, ya que la dificultad del reto va a depender de la convicción y las ganas que tenga de llevarlo a cabo. Satisfecho por lo vivido en aquel día tan fructífero, se daba a sí mismo las buenas noches, encontrando el espacio necesario que le debía acompañar durante las próximas horas. Descanso necesario para emprender hacia su próxima parada, siendo el pueblo donde en su día se daba a conocer a la madre de Carlos. De esta forma, no queda otra que proseguir con la marcha anunciada, teniendo presente que lo bueno se suele dejar para el final.